Bien, bueno, yo soy Lucía, hace 10 años me dedico a la docencia, soy profesora y licenciada en Ciencias de la Educación y esos años de ejercicio profesional en la docencia fue dentro de una carrera de formación docente en el trayecto de las prácticas profesionalizantes, en práctica 1 y en práctica 2. Eh, en ese contexto inicié mi trayecto en docencia. Los inicios fueron un poco complejos. Bueno, cuando yo me recibí tenía 21 o 22 años. Empecé a trabajar en un profesorado de educación superior, donde la mayoría de las personas eran más grandes que yo. Entonces, posicionarme frente a un grupo de adultos implicaba pensar cómo manejar el rol de la autoridad, cómo pensar las estrategias, cómo pensar la vinculación con esos adultos desde mi lugar docente, que además era un rol totalmente nuevo, el que yo empezaba a descubrir. Entonces fue complejo en la medida en que se jugaban muchas cosas en el interior de ese vínculo, sobre todo las representaciones que tenía el grupo vinculadas al ser mujer, al ser joven, al ser principiante, a estar empezando en esa práctica. Algunas de las cuestiones que más me costaron no fue el manejo del grupo, sino poder comprender cuáles eran las lógicas de la cultura institucional de ese espacio en particular y luego entender cómo eran los manejos dentro de lo que son las carreras de formación docente en educación superior y cómo proponer una propuesta educativa que sea acorde al perfil profesional. Entonces, en la carrera uno te enseñan a mirar un diseño curricular, a elaborar una planificación, a que esa planificación tenga innovaciones en su estrategia, que la evaluación sea formativa, es decir, se nos prepara con ciertos lineamientos conceptuales y también estrategias metodológicas para abordar ese momento y la realidad tiene todos sus condimentos. Se puede hacer eso, pero implica otro tiempo y otro conocimiento del grupo. No es que a la primera lo podía hacer. Entonces, por darles un ejemplo, yo preparaba determinado tema con determinado material bibliográfico que eran de lecturas que para mí eran accesibles, lecturas de 20 páginas como mucho, y para el grupo eso era una exageración, era un montón. Entonces había muchas quejas de que era demasiada lectura o muchas quejas en cuanto a que eran exigentes, que los textos eran muy técnicos. Entonces eso al comienzo hizo complicada esa dinámica de lo que eran las clases, porque había que trabajar los textos con mayor lentitud, elaborar estrategias de comunicación para que comprendan por qué teníamos que hacer eso, qué significado tenía, cuál era la importancia de abordar esos textos en la formación, es decir, empezar a negociar un montón de cosas respecto al material de lectura. Entonces cambiaba también la estrategia didáctica para abordar el material, obviamente, y para gestionar el grupo. Eso entre algunas de las cuestiones.